Ya estamos la mayoría que estaban antes. Cuéntenme si vienen entendiendo más o menos de lo que estoy hablando, o si están olvidados. Sí, sí, profe. Y ahí también entra cuando dice Michel Foucault que decía que el hombre está muerto y Nietzsche refuta que en realidad el que está muerto es Dios. Claro, algo así, al revés era, en realidad. Nietzsche ya Lo había que pasa es fallecido. que sobre eso yo entendí de otra manera, que Nietzsche había dicho justamente que Dios había muerto por esa situación que pasó con el paradigma premoderno. Ahora en la modernidad, luego el hombre es el centro de todo. Cuando ya en la posmodernidad el hombre deja de ser el centro de todo, ahí es que dice Foucault, tomando la misma frase que dijo Nietzsche, pero la tomó él, la transformó y dijo, el hombre ha muerto. Yo lo interpreté así. Correcto como lo entendiste vos, Tania. Era al revés, Javi. Que Nietzsche ya había muerto cuando apareció Foucault. Foucault, de hecho, es un seguidor de Nietzsche, ¿sí? Estudia esas relaciones de poder y demás. Y claro, es correcta tu interpretación. Funciona así. Nietzsche aparece en el 1900 por ahí, o antes de llegar al 1900, finales de 1800, y dice, Dios ha muerto. Es como que la gente se convulsiona y dice, ¿este qué es lo que viene a decir esta gente? ¿Sí? Y él lo que quiere decir con eso es, o sea, el cristianismo, ¿verdad? Como estructura, como sistema, como conjunto de valores que regula la vida de la gente, ya no sirve, ¿sí? Porque los llamados cristianos han hecho cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con el mensaje original, ¿verdad? Y entonces es como que han perdido a sus fieles, ya nadie les cree, etcétera, ¿sí? A gran escala, siempre recuerden que nosotros hablamos a gran escala, no quiere decir que hoy yo no pueda creer y otro no crea, ¿sí? Nosotros hablamos de la historia en general. Entonces, eso más o menos es lo que pasa con el paradigma premoderno, ¿sí? Nietzsche igualmente está hablando muchísimos años después, ¿sí? Nietzsche lo que hace es mirar hacia atrás y ver qué pasó con eso, pero ustedes no traten o sea, no es que él surge en la premodernidad y dice, hace tal cosa, ¿sí? Entonces, en el Renacimiento, como dijo Tani, ahora es como que se produce un antropocentrismo, o sea, todo se centra en el hombre, aparecen las ciencias, primero las naturales, después las sociales. El hombre logra, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, un dominio de la naturaleza que nunca se había visto, y entra la revolución industrial y demás, ¿verdad? Imagínense, de pronto vos vivías solamente de lo que cosechabas, del ganado que tenías, y de pronto que aparezca una industria, que aparezca la electricidad, un montón de cosas que cambiaron rotundamente la vida de la gente, los transportes, la imprenta, ¿sí? Entonces el ser humano en este momento siente que es Dios, ¿sí? Es como que dice, no, acá lo que me va a llevar a mí a convertir, ¿para qué le quiero al Dios de la oscura, digamos, si yo me puedo convertir en Dios con la ciencia? ¿Sí? Si yo hoy, por ejemplo, con la tecnología que tengo, gozo de mayores privilegios de los que cualquier rey de la antigüedad ha tenido, con todo el oro del mundo. Ustedes saben que es así, ¿verdad? ¿Cuánto tenían que hacer esa gente, por ejemplo, para bañarse con agua caliente, para un montón de cosas? Una televisión, ni hablar, ¿no? Etcétera, todo lo que tenemos hoy, la heladera que te mantiene tu comida, qué sé yo. Estoy dando ejemplos sonsos, pero es como para que se entienda la distancia, ¿sí? El ser humano entonces en la modernidad siente que el conocimiento científico lo va a llevar a un progreso ilimitado, ¿sí? Y acá viene el problema. El ser humano, que por eso nosotros tomamos a Descartes, ¿sí? Que yo les contaba que es considerado como el primer hombre moderno, que él aparece con su pienso luego existo, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Descartes con eso no quería decir esa sincera de hay que pensar antes de actuar, sino que él hablaba, él decía mi capacidad de pensar, ¿sí?
que yo me pueda pensar a mí mismo es lo que justifica o no niega el hecho de que yo pueda existir. ¿Se acuerdan? Él quería encontrar una verdad de la que no pudiese dudar y termina refutando los sentidos, la matemática, inventa, ¿se acuerdan que había como un demonio que lo engañaba? Y después dice, no, pará, pero aunque el demonio me engañe, aunque los sentidos me engañen, etcétera, yo no puedo dudar de que estoy dudando, ¿sí? Y si dudo, necesariamente tengo que pensar. Y si pienso, necesariamente tengo que existir, ¿sí? O sea, Descartes fundamenta la existencia humana en la capacidad de pensar. Y de ahí es como que se prende toda la modernidad a partir de Descartes, que es el que arranca con eso, y dice, no, es la razón la que justifica todo lo que existe, y el ser humano con su razón va a poder lograr un progreso ilimitado, demás, ¿sí? Y el ser humano es humano por su capacidad racional, ¿sí? Según esta gente, ¿no? Después vino Sigmund Freud mucho más tarde y dijo, no, miren que no es tan así, ¿sí? Ustedes son 10% nomás racionales y todo el resto de lo que pasa es inconsciente, ustedes no saben lo que está pasando. ¿Entiende el ejemplo que quiero dar o no? Profesor, entonces Descartes es el filósofo de la modernidad y por medio de su método, que era la duda metódica, él llegó a comprender la existencia de Dios y la realidad de las cosas que se vivía en ese momento. Entonces la modernidad lo tomó a él como ejemplo y se basó justamente en este filósofo para poder dar sus explicaciones y todo lo que pasó en la modernidad. Pero sobre todo esto tenía estas ideas que son centrales. El ser humano es superior al resto de los seres por su razón, ¿sí? Esto lo sacan de Descartes. Descartes considera que tu pensamiento es el que justifica tu existencia. Por lo tanto, mirá vos qué importante que es tu capacidad de pensar, ¿sí? Entonces, toda la modernidad considera que la razón es lo que prácticamente a nosotros nos convierte en dioses, ¿sí? Por lo tanto, y acá viene lo peligroso, todo lo racional es bueno, ¿sí? La ciencia que nace en la modernidad y que surge de la razón, por lo tanto, va a ser la que la principal propulsora del progreso humano, no solamente tecnológico, sino también ético, ¿sí? O sea, la ciencia va a terminar con todos los males y todo lo que haga la ciencia va a estar bien, ¿sí? Porque es racional, ¿entienden? Es como que mezclaron la ética, que piensa acerca del bien, de lo justo, del deber, lo mezclaron con la ciencia, que por ahí no sé si tienen, o sea, tienen mucho para conversar, pero no siempre están de acuerdo, ¿sí? Pero en la modernidad se tomaba como sinónimo, ¿sí? O sea, la verdad es verdad si es científica y el bien es bueno si lo dice la ciencia, y eso te va a llevar a un progreso. Y por eso yo les decía, y hablábamos en clase de las guerras mundiales, el nazismo, de los genocidios latinoamericanos, etcétera, como que toda esa ciencia se puso al servicio, al fin y al cabo, de la destrucción, ¿sí? De nuestros propios hermanos, del planeta, ¿sí? O sea, con esa ciencia que parecía que nos iba a llegar a convertirnos en dioses y a que se termine el sufrimiento, supuestamente, terminamos fundiendo Eso todo. era porque estaban, disculpe que le interrumpa, cuando usted dice lo del el ser humano y cuando habla de la ciencia, que se mezcla con la ética y que busca el perfeccionamiento del ser humano, ahí se cuestionaba si estaba bien o no modificarlo genéticamente. ¿Eso es lo que se refiere? Eh, sí y no. Eso que vos estás diciendo de la modificación genética es algo que conversamos en clase como ejemplo, ¿sí? Pero ya mucho más acá, imagínate que en ese momento todavía no estaba muy en boga. Simplemente yo lo traje como ejemplo, como una forma de decir, bueno, hasta dónde la ciencia
es correcta incluso en su aplicación con la vida humana. Hay algo que es una rama de la ética que se llama bioética que se pregunta por estas cuestiones. O sea, hasta dónde la manipulación genética es buena o no, hasta dónde, por ejemplo, podemos hablar de que lo humano es humano, pero ahí ya son otras reflexiones. Pero era Ahí ya no es simplemente, más la modernidad, entonces, profe. Ahí ya claramente, no, por eso entonces no pero porque, conviene dar un ejemplo así porque no, nos no vamos, porque, ahí me voy a confundir si llego a dar un ejemplo así y usted me empieza claro, a preguntar, yo ya estoy saliendo de contexto porque no, ya no es más moderno, ya claro, es posmoderno y ahí la ciencia ya no tiene toda la razón en perfecto, la por era ese posmoderna. razonamiento. Claro, porque de hecho, fíjate que eso le está criticando. En la modernidad no Ujú. había crítica. A la ciencia, lo que decía la ciencia era así, y listo. ¿Sí? Por eso justamente era lo que, cuando nosotros hablábamos del nazismo, por ejemplo, lo que hizo o sea, el argumento de los alemanes en ese momento, un argumento lógico, pero no ético, no válido éticamente. ¿Sí? Es válido para un cajón de frutas si vos querés, que era lo que decíamos en clase, ¿no? Si se te pudre una fruta, antes que pudra el resto, la sacás. ¿Sí? Ahora, si eso lo aplicás a los seres humanos, y no está bueno. ¿Sí? Estás hablando de algo doloroso. ¿Sí? Y bueno, pero el tema es cuando vos querés mirar todo bajo la lupa de la lógica, sin tener en cuenta si esto es verdadero o si es bueno, porque no todo lo lógico es verdadero, también eso tienen que acordarse. ¿Sí? Si conversábamos en clase, yo les decía, a veces uno siente que tiene razón y quizá la tenga, pero quizá no sea toda la razón. ¿Sí? O quizás su razonamiento no esté basado en algo verdadero. ¿Sí? Entonces tu razonamiento es lógico estructuralmente, pero no es cierto lo que vos decís. ¿Sí? Y eso es algo que en la modernidad no se cuestionaba. ¿Sí? No se criticaba nada de lo que decía la ciencia. Y esto, recuerden siempre que nosotros hablamos de posmodernidad más o menos, dependiendo del autor que ustedes sigan, a partir de los años 60, 50, 60, después de las guerras mundiales. ¿Sí? O sea que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nacieron en la modernidad. ¿Sí? Nosotros fuimos criados, de hecho, con esa lógica. Por eso es que está tan bueno poder conversarlo cuando uno lo estudia, cuando uno más o menos se investiga eso, porque es algo que pasa ya. ¿Sí? Yo me crié con mi bisabuela, por ejemplo, o sea que yo me crié con ese relato de la vida, de los valores, de un montón de cosas. ¿Sí? En un pueblo conservador y pequeño como es Curuzú, o le pasa a todas las ciudades más chicas, donde la globalización quizá no ha llegado tanto, se puede ver esto, se puede palpar. ¿Sí? Y bueno, Profe, sí, por eso yo tengo así, yo había puesto que en el paradigma postmoderno se caracteriza por una verdad relativa y se presenta la distribución de eso que antes se creía. Así no, puse yo, o sea, como para hablar así. como para dar tu examen, decís vos, Como para no dar todo el examen, sino como para tener una idea, una noción de lo que sería el paradigma postmoderno. claro, y bueno, el posmoderno justamente arranca con eso que vos decías hoy, Claudia, con la caída de los grandes relatos. ¿Sí? ¿Qué son los grandes relatos? Son, para empezar, ¿qué son? Se habla de grandes relatos porque grandes en el sentido de universales, ¿sí? De que eran relatos en los que la mayoría de las personas creía en ese tiempo, en la modernidad, y que tenían una característica principal que eran relatos teleológicos. Teleológicos, recuerden que tiene que ver con los fines, con las metas. ¿Sí? Eran relatos que te decían, mirá, Claudia, si vos haces esto, esto, esto y esto, al final del camino vas a obtener determinados resultados, vas a lograr ciertos fines,
¿sí? Y vas a alcanzar la plenitud, ¿sí? En cualquiera de estos relatos, el ser humano suponía que si hacía tales o cuales cosas, iba a alcanzar una vida plena, ya sea en este mundo o en el más allá, ¿sí? Resulta que en esos relatos la gente deja de creer por un montón de razones, ¿sí? Y por eso se produce una caída de los grandes relatos, ¿sí? O sea, son como grandes verdades que circulan por ahí y que es como que yo te diga, mirá, bueno, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, yo siempre me acuerdo que estaba jugando a la balita o bolita, se le dice acá, porque yo no me crié en Curuzú, balita o bolita, Bolita, bolita acá, yo, me crié, sí. yo que se le decía balita. Eh, Estaba jugando en la vereda, me acuerdo bien, había tenido 4 o 5 años, y empezó a circular el mensaje de que en el 2000 se extinguía el mundo. ¿Te acuerdas, no? Mucha gente se mató, vendían sus cosas, o sea, fue impresionante. Y yo, que era un niño, me acuerdo que se me congeló todo, porque es como que no me cerraban los números, decía, yo tengo 5 4 y ¿qué entonces me queda? ¿Cuánto? ¿Sí? O sea, y así se produjo impresionante la movilización a nivel mundial, si quieren pueden buscar, si no se acuerdan. Y eso ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. El fin del mundo lo han proclamado, pero millones de veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, bueno, pasó con lo de los mayas, ¿se acuerdan? En el 2012 apareció un calendario maya, algunos le metieron propaganda y bueno, no, en el 2012, chau, ¿sí? Y mucha gente lo creyó. Y bueno, el 2013, el día 1 del 2013, vos ya te sentís más incrédulo que en el 2012, ¿sí? Lo mismo pasó después del 2000, en el 2001, y la gente ya no miraba, o sea, otra vez no te vas a comer el cuento, ¿sí? Y eso es lo que pasaba con los grandes relatos. Cuando una verdad circula de manera muy potente, ¿sí? Y toda la gente, toda la cultura se moviliza siguiendo ese discurso y después llegás al final y no pasa nada y te desilusionás, ¿verdad? Y ya no crees más en nada que sea con esa magnitud, ¿sí? Es lo que nos pasa en todo. Si vos tuviste alguien tuvo un gran amor y sintió eso con tanta intensidad y después le va mal y casi nunca vuelve a animarse, por lo general no vuelve a animarse a tener una experiencia así, ¿sí? Tan así. ¿Entienden más o menos por dónde voy o no? ¿Sí? Entonces, después como que andás todo tibio, nomás todo superficial por la vida, así, viene alguien y te dice, che, mirá que el fin del mundo es mañana, y vos decís, y bueno, acá que sí, ¿sí? Hablo en un sentido de nuevo universal, ¿sí? No tiene que ver con las creencias personales de cada uno vive eso a su manera, pero en un sentido más, digamos, macro, eso ya no funciona así, ¿sí? Es como que se produce un relativismo y ahora la gente, a gran escala, ya no cree en nada con tanta fuerza, que no se juega mucho por ciertas cosas. Esos valores que eran tan sólidos, indiscutibles en la modernidad, para nosotros ya no lo son, y mucho menos para sus hijos, para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, para los alumnos que ustedes van a tener, ¿sí? O sea, la idea que se tenía de familia, de escuela, del rol que tenía un docente, la idea que se tenía de la sexualidad, eh, del amor, de un montón de cosas, hoy ya es como que se ha perdido y es como que hay todo vale, digamos, ¿sí? Y si todo vale, nada vale. Entonces nosotros estamos como en una época de transición, ¿sí? Pasamos de lo sólido a lo líquido y bueno, y hay que ver después qué surge de esto, ¿no? ¿Puede ser o no? Claudia, ¿te ayudé o no? ¿O te perdí más?
No, ahora sí, creo que me quedamos claros. Porque la leía y leía y nada, no lo enganchaba, pero ahora sí. Y no quiero entrar en cada uno de los grandes relatos, porque tampoco les recomiendo a ustedes que entren ahí, ¿sí? No quiero entrar ahora porque para eso tendríamos que hablar exclusivamente de eso y no los quiero perder, porque ahí tenemos que empezar a hablar de qué fue el marxismo, ¿sí? A empezar a hablar del cristianismo, bien ya como sistema de creencias y demás. Por eso era como una mención nomás de esa clase para que ustedes vean más o menos cuáles fueron las 4 grandes verdades que circulaban en la modernidad y que al fin y al cabo es como que no se cumplieron, porque la gente dejó de creer en eso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, Javier, tu hijo Toto, cuando crezca, él va a decir, no se va a criar con el cuento que tuvimos nosotros de que hay que ir a la escuela y estudiar porque vas a ser alguien en la vida y cuando te reciba, no está, digamos. ¿Sí? O sea, nuestros abuelos, nuestros padres no tuvieron que, a veces ni terminaban la escuela y ya conseguían un trabajo y se jubilaban y eso servía para siempre. Y para nosotros no existe más el para siempre. ¿Sí? O sea, cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que decía, no, tenés que tener un título secundario, porque bla, bla, bla. Ahora tu título secundario tampoco te sirve mucho. Dice, no, tenés que tener un título terciario, aunque sea. Y tampoco te termina sirviendo mucho como para resolver tu vida, ¿entienden? Es como que uno va destruyendo esas cosas después, o mirás a tu alrededor y decís, bueno, pero ¿y aquel que al final no estudió y se puso a fabricar macetas y le fue muy bien y ahora distribuye macetas en toda la zona? Resulta que ha logrado una mejor calidad de vida que yo, que tengo 3 títulos? Entonces como que te replanteás y decís, che, no es tan así. No es que hay un solo camino y tenés que seguir eso y si lo seguís sí o sí, la vida te va a sonreír, digamos. ¿Sí? En la posmodernidad es como que uno ya no lo ve tan así. Y eso en general, ¿no? Fíjense que hoy, por ejemplo, ya la gente no se casa para siempre, ni se casa. ¿Sí, Javier? ¿Ibas a decir algo? No, iba a decir nomás como acotación, pero cada vez la exigencia es mayor hoy por hoy. Antes era mucho menos, ahora es como que también la sociedad se está enfermando por todo eso. ¿Exigencia de qué sentido? La exigencia por el éxito, todos están promovidos siempre a apuntar a crecer y hay mucha rivalidad entre sí, ¿no? Bien. Y bueno, Lo vemos los políticos, ¿no? Acá. claro. Bueno, hoy mucho de la política consiste justamente en escracharle al otro, nomás no en construir nada, digamos. ¿Sí? Tenés razón. Y bueno, a raíz de esta caída, entonces, de estos grandes relatos, que la gente ya no cree en grandes verdades, digamos, sino que cada uno hace la suya, es que surge este nuevo modelo de hombre, que nosotros acá citamos a Enrique Rojas, para hablar del hombre light, ¿sí? Es como un nuevo sujeto que adopta ahora una serie de características y que representa un poco al sujeto postmoderno, ¿sí? Les repito, no porque nosotros seamos así, ¿sí? Porque nosotros somos postmodernos, sino que hablamos de un nuevo sujeto que surge en esta época y que no había por lo menos a gran escala antes, ¿sí? En la modernidad era uno que era así, ¿entienden? Dos, ahora es como que la mayoría es así, ¿sí? Sobre todo en las grandes ciudades, les repito, donde la posmodernidad realmente ha hecho en ella, digamos, de la globalización y demás, ha hecho que, o hace que se pueda ver más de esto. ¿Sí? Si nosotros estuviésemos ahora en una facultad en Buenos Aires, digamos, ahí de pronto nos vamos a encontrar con una diversidad tremenda, ¿sí? Con formas de vida, de vestir, de hablar que ni nos imaginamos, ¿sí? En otro mundo, otros mundos. Entonces, bueno,
Esa es un poco la posmodernidad. Y bueno, y surge este hombre light con esas características que comentábamos, que es individualista, como dice Javier, ¿sí? Está preocupado por el éxito constante, lo que no quiere decir que ese éxito sea genuino, ¿sí? Como que quiere buscar nomás, está enloquecido por buscar, por estar ahí corriendo como caballo de carrera, ¿sí? O soldado, pero no sabe muy bien lo que busca, ¿sí? Quiere el placer, pero por el placer mismo, no por la satisfacción de tener algo, ¿sí? No tiene más relaciones auténticas con las personas. Vieron que antes, por ejemplo, era re común que sus abuelos, que sus padres tengan amigos de toda la vida, digamos, esos amigos a los que ustedes le llaman tío y demás, y hoy o sea, ese tipo de relaciones tampoco no existen mucho. Hablo de nuevo a gran escala, ¿no? No quiere decir que uno no tenga, pero como que todo se ha desdibujado un poco. Si alguien quiere preguntar, decir algo, opinar. Profesor, el tema, ¿alguien quería preguntar otra persona quería Pregunta preguntar? nomás, después pregunto. No, habla nomás, Jessica, yo no me voy a olvidar mi pregunta. Profesor, con respecto a las falacias, ¿tenemos que saber la definición de todas, o sea, de cada una, o la podemos identificar con ejemplos? Y de nuevo pasa como con el tema de la verdad. Si ustedes eligen meterse ahí, tienen que saber todo, ¿sí? Y si vos me decís, yo voy a hablar de falacias, profe, y bueno, tenés que definir cada tipo de falacia y explicarla y dar un ejemplo. Ahora, si lo tomamos así de pasada nomás, por lo menos tienen que saber que existen razonamientos que son erróneos, que suenan a verdad, y que nosotros le llamamos falacias, ¿sí? Y que inundan la mayoría de las que están todo el tiempo entre nosotros circulando, ¿sí? Todo el día nosotros estamos diciendo falacias sin darnos cuenta, porque justamente, ¿no? Uno por lo general son inconscientes, no es que son mentiras intencionales necesariamente, ¿sí? Son cosas que vos por ahí no las pensás bien, argumentos prestados o argumentos armados así de retazo, doxa, de nuevo, ¿no? En el sentido griego, que lo largás nomás y bueno, y termina siendo un razonamiento incorrecto, ¿sí? Y sí me gustaría que ustedes sepan, por lo menos el ejemplo que ustedes dieran de falacia educativa, o que lo puedan dar, ¿sí? Que ustedes mencionan falacia, que ustedes me digan, bueno, en el aula, ¿dónde se ve eso? Que me digan, bueno, acá, cuando pasa esto, eso es una falacia. Cuando el docente dice esto, cuando el alumno piensa así, cuando los padres dicen aquello, cuando un directivo toma tal decisión, ¿sí? Porque justamente la finalidad de que ustedes puedan conocer eso era que lo vean en la práctica, ¿no? Que no necesariamente ustedes tengan acá un radar que diga, no, falacia ad hominem, sino que simplemente cuando les pase, cuando ustedes estén en ejercicio, o cuando un docente enseñe, ustedes están en primer año, que cuando estén, incluso con mis clases, que ustedes digan, no, acá el profesor no, está bien, sonaba bien lo que decía, pero su razonamiento no fue correcto, ¿sí? Que ustedes puedan ser críticos respecto a eso, bueno, y buscar la verdad, ¿no? O por lo menos lo más Entonces, racional, ¿sí? profesor, con que sepamos el ejemplo un ejemplo personal y alguno, qué sé yo, dos más, ya está, o sea, definimos la falacia, luego damos un ejemplo o dos, puede ser, porque son muchas falacias y realmente a mí no me van a quedar los nombres Son en 13. latín. Son 13, bueno. Gracias, Jessica, porque era la misma pregunta, se la iba a hacer, así que está re bien lo que preguntaste. No, por eso, si ustedes no quieren meterse ahí, o aunque se metan ahí, ustedes son libres de llevarse un esquemita, un afiche, lo que ustedes quieran, o si quieren llevar su compu y ir mostrando un power, y dicen, bueno, la falacia tanto, que esta es cuando se da tal cosa. Pero recuerden relacionar sus ejemplos a lo educativo, ¿sí? Que eso en realidad era un poco la consigna de la actividad y por ahí uno lo tomó más
en lo personal, igual vale, ¿no? Pero el tema es que ustedes puedan hacer la transpolación y saquen de ese ejemplo personal a algo educativo. Pero sí, no necesariamente les voy a Y preguntar todo. perfecto, profe, gracias. Y otra cosa le iba a preguntar. Gracias. ¿Sí? ¿Sí o sí es necesario preparar una unidad completa o podemos de las 4 unidades sacar ciertos temas y hablar, digamos, para hablar de las 4 unidades un poco de todo? ¿O sí tenemos que hacer de una completa, digamos? No. Al contrario, yo les había comentado que la única unidad que nosotros trabajamos y desarrollamos completa es la unidad de 1. ¿Sí? El resto de las unidades nosotros dimos pequeñas cositas. Por lo tanto, lo más preferible es que ustedes hagan un mix, digamos, un enganchado entre las 4 unidades y puedan hablar un poquito de todo. ¿Sí? Me parece que es Ah, mucho mejor eso, incluso. ¿Sí? esa era mi duda también, profe, porque no sé si preparo una y por ahí después por los nervios me sale mal, entonces por ahí, ese sí le iba a preguntar si podía hablar un poquitito, ponerle por arriba, aunque sea de los 4, de las 4 unidades, como por las dudas, ¿no? Solo que ustedes tienen que, en el examen por lo general no se toma todo, ¿sí? No es que uno se sienta ahí 2 horas a preguntar exhaustivamente todo. Ustedes tienen que ser inteligentes y astutos más que nada a la hora de preparar y no meterse en terrenos que a ustedes les cuesta, ¿sí? Preparar los temas que más les gustan, los que más se sienten confiados, e ir armando sí una especie de coherencia, ¿no? Por ejemplo, yo sí o sí les voy a preguntar o me van a decir cómo surge la filosofía, qué significa el término filosofía, y ven que son cosas elementales, pero después de ahí ustedes me pueden echar, dicen, bueno, yo voy a hablar de filosofía para niños, y ahí ya me hablan, por ejemplo, de Sócrates, porque a ustedes se les ocurre que eso se desconecta o que les gustó, y ahí me dicen, bueno, y los problemas de la filosofía de la educación son tales, y listo, y no tocamos ni verdad, ni falacia, ni nada. ¿Sí? O sea, ustedes lo van armando como quieran, y cuanto más general mejor, porque de nuevo, nosotros no profundizamos exhaustivamente en el resto de las unidades. ¿Sí? Así que cuanto más general mejor. Perfecto, entonces, profe. Gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? O si de algo que yo ya mencioné por ahí no les cerró, me lo dicen y lo explico de otra forma. Los sesgos, profe, los sesgos cognitivos. Bueno, los sesgos cognitivos, así como la posverdad, es como que viene del mismo paquete de la falacia. ¿Sí? Cuando nosotros arrancamos esto así, hablamos del problema del conocimiento. ¿Por qué el conocimiento es un problema? Porque el ser humano es como que siente que conoce, pero no sé si sabe realmente cuándo un conocimiento es válido y cuándo no, o si puede saberlo todo, o existen límites para ese conocimiento. Entonces ahí es como que aparecen los problemas del conocimiento, ¿sí? Que ustedes más o menos están manejando. A raíz de eso, o sea, cuando yo siento que conozco y me convenzo de que conozco tales cosas, viene otro problema que es el problema de la verdad. O sea, tranquilamente yo les puedo decir, sí, yo conozco tal cosa, y ustedes me vienen y me dicen, bueno, pero ¿y cómo sabes que eso es verdadero? Está bien, vos tenés ahí la noción, la impresión, pero bueno, ¿es cierto? Y bueno, ahí empieza otro debate, otra búsqueda, ¿sí? Entonces, con el problema de la verdad, nosotros vemos que no todos hablamos de lo mismo cuando utilizamos la palabra verdad. Entonces, ahí ustedes ven algunos de los tipos como para más o menos ver que eh, quizá el otro no entienda de la misma manera lo que vos le estás diciendo cuando se lo decís, etc. Cuando nosotros salimos del problema de la verdad, o no salimos tanto, pero entramos en falacia y demás, es para que ustedes vean
un poquito el hecho de que no siempre, en la mayor parte del tiempo, no somos conscientes de que en nuestro discurso, que por lo general es automático, a veces hay razonamientos o argumentos que suenan a verdad, pero que no lo son. Y yo siento que son verdaderos, pero que no lo son. ¿Sí? Y ahí entran las falacias, que son los razonamientos incorrectos, la posverdad, que nosotros decíamos que es una verdad subjetiva, ¿verdad? Que apela a la emoción y no a la razón. ¿Sí? Es cuando yo creo algo o cuando alguien me hace creer algo, apelando a lo que yo siento, ¿sí? Pero no me da razones lógicas para creer. ¿Eso se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Que se ve de nuevo, ¿no? Muchísimo, esto se estudia muchísimo en política, ¿sí? Que ustedes de hecho lo ven un montón. O sea, en las campañas ustedes no van a encontrar, rara vez van a encontrar argumentos lógicos o realmente proyectos o planes, ¿sí? Por lo general van a encontrar discursos enfáticos y apelando a valores y demás hierba, que vos decís, bueno, está muy lindo y suena lindo y me convenció, pero detrás de eso capaz que no hay un proyecto, ¿sí? O como decía Javier hoy, hay falacias hominem, por ejemplo, que te pones a discutir acerca de la persona del otro, pero por ahí su vida personal no tiene nada que ver con lo que el otro es como profesional, ¿sí? A veces sí, a veces no, ¿sí? Que usted diga, no, pero vos toda la vida fuiste un vago y ahora querés venir a dar clase. Y bueno, no tiene nada que ver, te hizo el clic y bueno, y ahora estás acá. Pero bueno, vuelvo a la posverdad. La posverdad entonces es una verdad emotiva, es una verdad en la que alguien cree porque siente que es así, ¿sí? No entra el razonamiento ahí. Por lo tanto, no es una verdad genuina, ¿sí? En el caso de los sesgos cognitivos, no tienen tanto que ver con filosofía, por lo menos no estrictamente, no es un tema que se presenta como filosófico. Por lo general ahora es como que se lo toma desde el lado de las neurociencias, que están como más de moda, y los sesgos cognitivos son atajos que tu cerebro utiliza para ahorrar tiempo, esfuerzo, etc. ¿Sí? O sea, nuestro cerebro, recuerden que es una especie de máquina, ¿verdad? Que funciona sola. Ciertas cosas del cerebro funcionan solas. ¿Sí? Ustedes no están pensando, por ejemplo, tengo que inhalar, tengo que exhalar, tengo que inhalar, tengo que exhalar. ¿Sí? Si no se morirían. Hay funciones de nuestro cerebro que están en automático, ¿sí? Que todo el tiempo están ahí funcionando para que nosotros podamos sobrevivir. Por otro lado está nuestra conciencia ahí haciendo de las suyas y haciendo de cuenta que está manejando la vida. ¿Hasta ahí entienden bien? Esto es un estilo, ¿no? Más o menos cuando los chicos van a la escuela y, no, y le preguntan por las tareas, siempre le mandan una mentira rápida. Más o menos. Pero en este caso de los sesgos, Claudia, vos no tenés la intención de mentir, ¿sí? Es tu cerebro el que no mira ciertas cosas porque considera, yo quiero por eso, no es lo mismo cerebro que mente o conciencia, ¿sí? El cerebro es un órgano que está ahí, una especie de computadora que vos la movés, que ciertas partes de esa computadora vos las movés a voluntad, ¿sí? Con la mente, con la conciencia. Pero te repito, otras funciones están todo el tiempo solas ahí, ¿sí? Por ejemplo, la respiración, el hambre. Fíjate que todos los sistemas que vos estudiabas en biología